Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo los ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que cuando los deje, se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre ustedes mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense de que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construirlos y hacerlos partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien saben que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre les he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que había dicho era que no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta la nave. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cada uno de nosotros, de manera indistinta, ha venido siendo formado, educado en la fe desde hace algunos años atrás. Unos más tiempo, otros menos. Cuando uno la fe la educa, uno la clarifica. Y cuando uno clarifica su fe, uno conoce perfectamente cuando en algún momento de la vida puede llegar alguien que quiera tener una contaminación en contra de aquello que nosotros profesamos y de lo cual estamos plenamente convencidos. Está claro que uno siempre tiene que estar abierto al misterio, a aprender más, a profundizar muchísimo más. Yo pienso que la formación en la fe no es un asunto tanto de extensión como de profundidad. No se trata de tener una fe que sea grande, sino una fe que sea profunda. Ahí es donde está el chiste de la fe. Porque nosotros podríamos tener una fe grande pero superficial. Así como cuando uno encuentra en la calle un charco de agua grande, pero no llega a los tobillos el agua. Y puede encontrar uno un pozo pequeño en extensión, pero muy profundo. La fe tiene que ser así. Por eso cuando uno la fe la conoce, uno sabe exactamente cuándo van apareciendo personas que incluso haciéndose llamar apóstoles de Cristo, no porque Cristo los haya llamado apóstoles, sino porque a sí mismos se llaman apóstoles, y yo aquí hago claridad sobre eso, uno no se llama a sí mismo apóstol. Nadie puede llamarse a sí mismo apóstol. El que dice quién es apóstol es el Señor. Es muy arrogante cuando una persona dice, yo soy apóstol. Es el Señor quien lo hace a uno apóstol suyo, porque Él conoce perfectamente quiénes son confiables para su apostolado. Entonces fíjense cómo Pablo ya está a punto de partir de Éfeso. En Éfeso ha estado bastante tiempo compartiendo con la gente, predicando, enseñando. Ya cuando Pablo escribe esta carta, o cuando aparece este texto más bien, que narra hoy el capítulo 20 del libro de los apóstoles, estamos en los últimos años de vida del apóstol Pablo. Podrían haber pasado 4 o 5 años tal vez, cuando el apóstol Pablo ya es decapitado. Y antes de partir de Éfeso, Pablo reúne
a todos los encargados de la comunidad, a los presbíteros, y les dice, tengan cuidado de ustedes y del rebaño sobre el que el Espíritu los ha puesto como guardianes. Y les hace una advertencia, yo sé que cuando los deje, se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre ustedes mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Dos cosas advierte Pablo. Los que de fuera vendrán como lobos feroces para destrozar el rebaño, y los que desde dentro, incluso siendo de la comunidad, hablarán perversiones para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Dejarán de ser apóstoles de Cristo para convertirse en apóstoles de sí mismos. Porque la intención es esa, dice el apóstol Pablo, hablarán perversiones para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Es decir, ya la idea no es que vayan detrás de Cristo, sino que vengan detrás de mí. Entonces fíjense que los peligros que nosotros estamos expuestos en nuestra fe vienen de fuera, pero también vienen de dentro. Porque desde fuera nos quieren destruir y desde dentro nos quieren pervertir. El que es de fuera viene a arrasar con todo y el que es de dentro quiere contaminar. Y Pablo entonces les dice, tengan muchísimo cuidado, estén alerta. Acuérdense que durante 3 años no he dejado de aconsejarlos con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo se va de Éfeso, pero muy preocupado, preocupadísimo. Y tiene claro que serán muchos los que intenten destruir el rebaño de Dios. Por eso yo quisiera que nosotros pensáramos un poco, cuando alguien viene a hablarnos a nosotros ciertos temas, ¿qué espíritu hay en el corazón de ciertas personas cuando hablan? En estos días en que la política está tan caldeada, ardiendo. ¿Cuál es el espíritu que acompaña a las personas que hacen proselitismo político por un candidato o por otro? Miren, la religión y la política tienen 2 grandes peligros, o tienen un gran peligro ambas, y es que cuando uno se vuelve un apasionado irracional, y yo subrayo la irracionalidad, uno termina, en vez de ser un apóstol, puede convertirse uno en un sectario que lo único que hace es sembrar veneno. Hay gente que cuando habla de política es venenosa y hay gente que cuando habla de religión es venenosa. Usted tendría que asustarse de una persona que es venenosamente hablante. Porque en esas cosas todos nosotros tenemos nuestras posturas y nuestras convicciones. Yo de política nunca hablo, pero yo tengo mis convicciones políticas. Yo sé qué candidato me gusta y cuál no, y tengo mis razones. Pero también he entendido que en este tipo de cosas no se puede odiar a otro simplemente porque no es partidario de uno, como no se podría odiar a nadie porque no profesa la fe de uno. Es muy peligroso y es muy diciente de alguien cuando habla qué espíritu le acompaña a su discurso. Ese discernimiento es muy sencillo de hacer porque uno se da cuenta de que algunas personas en asuntos religiosos son perversísimos, son muy perversos. Cuando llegan preguntándole a usted de pronto qué fe tiene,
y usted le dice yo soy cristiano católico, y empiezan a hablar pestes de la iglesia, sin respeto alguno, sin recato alguno de que frente a usted está alguien que acaba de decir que es católico. O podría pasar lo contrario, cuando somos nosotros los que preguntamos, y entonces inmediatamente, de manera irrespetuosa, empezamos a tratar al otro como si fuera, perdón la expresión, un idiota, un ignorante. Y en este tipo de cosas, el respeto siempre tiene que primar, pero tenemos que defender nuestra convicción. Pero la convicción nunca se defiende con la agresión, porque dice el apóstol Pablo que desde dentro surgirán algunos que hablarán cosas perversas. Los enemigos de la iglesia también están dentro de la iglesia, no están fuera de la iglesia nada más. Y el problema de los enemigos de la iglesia dentro es que no son identificables. Pero cuando vienen de fuera se identifican claramente. Las ideologías muestran claramente quiénes son amigos de la iglesia, quiénes son enemigos de la iglesia. Pero cuando es desde dentro, cuando uno considera que es alguien que a uno le puede guiar en esto, que le puede a uno ayudar a esto, y resulta que en vez de ayudarnos en nuestro proceso de crecimiento, al final uno se da cuenta que la persona no quiere que uno sea una persona de Cristo, sino que sea una persona de su grupo o de su secta. Poniéndole a uno una camiseta. Yo sé que las camisetas dan cierta identidad, pero las camisetas son peligrosas. Una camiseta tiene su más y su menos. Porque cuando uno ve un pelado o una chica con un uniforme, uno dice, ese es de tal colegio. Eso da identidad. Pero sabe uno que alguien que no lleve ese uniforme no es de ese colegio. Y entonces cuando aquí le quieren poner a uno una etiqueta, pero para hacerlo partícipe de su propia doctrina o su propio pensamiento. No cuando buscan que uno sea para el Señor, para Cristo, sino que uno sea para un grupo sectario. Gente que no nos lleva a los pies de Cristo, sino que nos arrastra en pos de sí. No todo el que nos predica y el que nos enseña nos quiere llevar a los pies de Jesús. Hay gente que nos quiere llevar a los pies suyos. Usted tiene que hacer ese discernimiento. Pablo fue muy esquivo de eso. Pablo ya desde su época empezó a experimentar cómo había ciudades en donde la gente decía, yo soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Apolo, y otro decía, yo soy de Pedro, y Pablo decía que nada. ¿Acaso Pablo o Apolo hemos salvado a nadie? Ustedes no son de ninguno de nosotros. Todos nosotros somos de Cristo Jesús. Dejen de andar diciendo que ustedes son míos. Yo no tengo a nadie y cuando me muera no me voy a arrastrar a ninguno conmigo, ni ninguno se va a morir conmigo. Vayan detrás de quien tienen que ir. Asegúrense de que la persona que les anuncia lo pongan a andar detrás de Cristo, no detrás de sí mismo. Yo les he compartido a ustedes esta frase, no se enamoren del predicador, enamórense del predicado. Los predicadores van y vienen, pero el predicado permanece. Él es el que permanece. Nosotros somos gente de iglesia. Profesamos nuestra fe en nuestra iglesia. Pero también tenemos que hacer el discernimiento de cuándo alguien nos conduce hasta los pies del Señor y cuándo no.
Los enemigos nuestros de nuestra fe vendrán de afuera como lobos y saldrán de dentro como pervertidores. Hay que custodiar nuestras fronteras, porque a veces nosotros creemos que solamente afuera están, y no están solo afuera, también están dentro. Y ojo, cuando alguien empiece a hablarle a usted, discierna qué espíritu acompaña las palabras de esa persona. Hay gente que cuando habla destila mucho veneno, mucha perversión, y lo único que incita es al odio. Al odio. Cuando alguien viene a hablarle a usted en contra de la Virgen María, usted dice, ya sabe qué espíritu le acompaña. Cuando alguien arranca diciendo que la Iglesia Católica es la ramera y la Babilonia y la gran prostituta, usted ya sabe qué espíritu le acompaña. No es el Espíritu Santo, es el mismísimo espíritu de Satanás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.